Enke. La doctrina del Logos. En los días de Yeshua, muchos hablaban de doctrinas. Los rabinos discutían la Torá oral del Talmud. Los maestros enseñaban las tradiciones de la Mishnah. Y los místicos exploraban los secretos ocultos del Zohar. ¿Enseñó Yeshua, el Mesías, alguna de ellas? Yeshua enseñó la doctrina del Padre, la doctrina de la palabra viva, la doctrina del Logos, la membra del Targum, la voz eterna de Yahweh que camina entre los hombres. Recordemos las palabras de Yeshua. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 7, verso 16. Esta serie revelará el misterio que los sabios antiguos apenas comprendieron, que la palabra que hablaba desde el principio, que creó los cielos y la tierra, que se manifestó en fuego, nube y voz, hoy tiene un nombre. Yeshua HaMashiach. La doctrina del Logos, la palabra viva, revelada en el Targum. Una serie que te llevará del texto antiguo a la revelación eterna. Acompaña a la pastora Pili en el Diplomado de Estudio Bíblico Mana. La serie La Doctrina de Yeshua, la palabra viva revelada, inspirada e iluminada en el Dabar. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y les saludo con una palabra de unción y de mucha bendición en nuestro estudio bíblico Mana. Estamos en la serie 33 del módulo 33, el Logos. Y hemos tenido unas clases sumamente apasionantes y por supuesto sumamente interesantes. Así que hoy vamos a darle una finalidad al tema del Logos. Quiero que usted me acompañe hoy. Como siempre terminaré enseñando el emet de la verdad. Y en este tema tan apasionante del módulo 33, vamos a tocar el tema y vamos a ir a la luz de la palabra con el Ejad de Yeshua. Déjenme hacerle una recapitulación a los temas que hemos estado tratando en la doctrina del Logos de la palabra. Hoy estamos entonces en la parte número 9. Les invito a todos, a los líderes, pastores y bueno, quien desee tener el material. Este será el material que ya está impreso, ya está listo, es el libro con las enseñanzas, con los talleres, ¿verdad?, para que se pueda impartir sobre otras personas el mensaje del Evangelio. Y este curso se lo recomiendo a todo aquel que llegue a Torah, para que empiece con pie derecho en Torah, que no es y que sí es Torah. Hemos sacado varios libros ya, tenemos las 34 mujeres que hablaron en la Torah. Fue un estudio apasionante, de verdad que se lo recomiendo. Ya está el material listo, impreso a todo color, páginas a todo color. También tenemos todo lo que es los 49 días en la corte celestial, que es un tema importantísimo en oración y en intercesión. Todo el material de Universidad de la Familia está listo, prematrimonial, matrimonial, noviazgo, bar mitzvah, 33 días de oración por tu esposo, las recetas de la Torá. Bueno, ahí tienen a su disposición todo el material con el cual se van a edificar y van a poder trabajar con otras personas, porque la idea de este material es que tú lo puedas impartir. Así que ahí está. No hay muchos ejemplares, la verdad que es a color, a full color, pero no hay muchos ejemplares, así que separe su material con tiempo. Sacamos el libro de recetas en Torah
con muchísimo contenido de nuestros hermanos de Judá en el sentido del apoyo de material holístico muy excelente, con muy buena profundidad, con remedios caseros, de verdad que impresionante. El dolor y la causa del dolor y el remedio. Se lo recomiendo. Bueno, entremos entonces y recordemos una y otra vez, ¿cómo es que el módulo 33 tiene que impactar nuestras vidas? Y el por qué el módulo 33 tiene que caminar con Torah en nuestros corazones. Recuerden que el módulo 33 basa la enseñanza después del exilio. ¿Sí? Cuando el exilio lo cambió todo. Y ahí es donde se basa el módulo 33. Vemos entonces que antes del exilio Israel tenía una fe concreta, una teocracia basada en la revelación directa de Yahweh y su centro era el templo, los sacrificios y la Torá, los 613 mitzvot. Esa era la base doctrinal de Israel, del antiguo Medio Oriente, y estamos hablando de todo lo que fue antes del exilio. Vemos que arrancando lo que fue después del exilio, el concepto del pecado de Adán y de Eva, o sea, la caída del hombre, cambió después del exilio. Judá fue expuesta a enseñanzas babilónicas y a enseñanzas persas que le dieron filosofías y que cambiaron el pecado por otro tipo de filosofías que influyeron en la cátedra de la enseñanza de ese judaísmo. Vemos entonces el descubrimiento de los orígenes, vemos el lenguaje arameo babilónico con el que después más adelante se va a desarrollar todo lo que es Kabbalah, y vemos todo lo que tiene que ver con la diosa Seminaris, con el lenguaje babilónico y digamos que el versus contrario, como fue escrita la Torá de Moshe en el paleohebreo, en la Torá de Israel. Todo esto se basó y cambió la perspectiva de Judá en varios aspectos, no en todos, y voy a terminar mi clase aclarando muchos conceptos que no quiero dejarlos como en la mesa sin aclarar. Vemos entonces que Judá fue expuesto al pensamiento babilónico persa, al poder de las estrellas, y versus el pensamiento hebreo de la ética y de Adonai como único Elohim de Israel. Son dos posturas completamente diferentes. El pensamiento de la Torá y el pensamiento que después surgió después del exilio babilónico. El pueblo entonces fue llamado por Adonai a regresar a Israel. Perdieron su identidad, tuvieron que volver a estudiar la Torá. Ya vemos que eso fue estudiado a través de los Targum. Pero el pueblo de Israel salió del exilio y su identidad se perdió. Tuvieron que volver a recuperarla, su identidad. Ese regreso del exilio trajo como consecuencia muchas mezclas de ideas persas y babilónicas, posteriormente Grecia, posteriormente Roma, hasta el día de hoy. Volvemos a recalcar el pensamiento babilónico de los caldeos, con la astronomía y la adivinación se introdujo dentro del pensamiento de Judá después del exilio. Entonces viene todo lo que es el zoroastrismo con el pensamiento persa, que ya lo hemos hablado, y vemos entonces todo el concepto espiritual de lo que es y de lo que hizo el movimiento después del exilio. ¿Qué les parece a ustedes si en ese poderoso mensaje de hoy entramos entonces y ahondamos en el tema de hoy con el mensaje que tiene el final de este tema tan apasionante que es lo que es el Ejad de Yeshua,
Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, en muchísimos módulos. Tuvimos un módulo de solamente hablar del Ejad de Yeshua. Hemos tenido casi que en todos los módulos yo termino diciendo y enseñando acerca del Ejad de Yeshua. Hoy voy a terminar esto con el Ejad de Yeshua, porque el módulo 33, este módulo de Logos, necesita ser analizado de por qué en la Torá de Moshe se visualiza o se revela Yeshua y por qué después del exilio se tomaron tantas posturas con respecto al Mesías de Israel. Esto es importante para nosotros y quiero que lo discutamos a la luz de las Escrituras. Vamos entonces a ver la negación antisemítica y la revelación del Mesías prometido. Es el título para el día de hoy. La negación antisemítica y la revelación del Mesías prometido. Entonces, papel y lápiz, porque esto necesita ser estudiado a la luz de las Escrituras. Tenemos que defender como buenos apologéticos el mensaje del Evangelio de Yeshua. ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Desde el Brit Hadasha o devolviéndonos a la Torá de Moshe? Todo completo tiene que ser. Así es, apologéticamente nosotros tenemos que estar preparados para defender el Evangelio del Reino. Y defender el Evangelio del Reino significa defender al Mashiach prometido. Muy bien, voy a tener otro módulo donde voy a hacer un estudio de apologética, la defensa de cada uno de la ética moral de la Torá. Bien, vemos entonces que la base fundamental para poder defender la apologética de Yeshua Adonai Ejad, estamos en Isaías 53, del 4 al 6, del siervo sufriente, y estamos en Lucas 24, 44 al 47, el cumplimiento de las Escrituras. Estas dos citas son la base fundamental para defender al Mesías prometido, a Yeshua HaMashiach, apologéticamente. No lo vamos a defender diciendo que nosotros creemos, lo vamos a defender también con la base legal. Y la Torá es la base legal, ¿cierto? Muy bien. La Biblia nos dice que hay 330 promesas mesiánicas de la venida de Yeshua. 330 promesas se cumplieron cuando Yeshua nació. Estaba prometido. Pero esas 330 promesas estaban establecidas en la Torá de Moshe, en la Tanakh. Entonces, si eso es así, pues tenemos que escudriñar las Escrituras, porque sin haber entendido las 330 promesas mesiánicas de la venida de Yeshua, pues podemos pensar que sí, que vino. Ahora, más adelante vamos a hablar de los que sí creen que vino, pero no creen que Yeshua sea Adonai. Entonces, tenemos que descubrir el cumplimiento profético, y ese va a ser el viaje de esta enseñanza para entender revelación, para que nunca, pero nunca se nos ocurra negar la deidad de Yeshua. Muy bien. Vemos entonces que hay promesas y vemos que aproximadamente 330 promesas, profecías, todas apuntan al nacimiento, a la identidad, al ministerio de Yeshua. Todas están apuntándonos al sufrimiento de Yeshua, a la muerte de Yeshua y a la resurrección de Yeshua. Miren qué interesante. Porque recuerden que la resurrección lo cambia todo en la esfera espiritual. El nacimiento de Yeshua lo cambia todo. La resurrección de Yeshua lo cambia todo. Y en esos dos eventos espirituales, tanto en el nacimiento como en la muerte y resurrección, se cumple toda la profecía bíblica en Yeshua. Así que el enemigo se ha tomado el papel bien claro de traer confusión, de ocultar la verdad
y de hacernos creer una mentira a medias. Y una mentira a medias siempre será una completa mentira. O una verdad a medias siempre será una completa mentira. Muy bien. Entonces vemos que Yeshua cumple estas promesas. ¿Dónde? ¿Dónde las cumplió? Pues vienen de la Tanakh, vienen de la Torah, pero todas se cumplieron en el Brit Hadasha, por supuesto, porque Él se hizo carne y cumplió toda la profecía bíblica. Dentro de la enseñanza de Yeshua Adonai Echad, o que Yeshua no es Adonai Echad, hay dos perspectivas sobre el Mesías. Quiero que usted vea cuáles son las dos perspectivas que tiene la enseñanza de que Yeshua sea Adonai o que Yeshua no sea Adonai. Vemos entonces que a lo largo de la historia del pensamiento judío medieval, ¿qué estoy hablando? Después del exilio, surge una postura de análisis crítico sobre la figura del Mesías, conocida como la negación antimesiánica respecto a Yeshua. Y ese es el pensamiento rabínico clásico. Por favor, atentos porque voy a hablar y de pronto esto puede mover sensibilidades espirituales. Estás atacando a Judá. No. Ustedes van a ver al final lo que les voy a enseñar. Respecto a Yeshua, del pensamiento rabínico clásico. El pensamiento rabínico clásico es muy diferente al pensamiento rabínico de los años de la Tanakh o de los años después del exilio. Hoy en día tenemos otro tipo de judaísmo que se está moviendo en las esferas espirituales con el fin de negar la venida de Yeshua. Entonces, uno de los principales referentes de este pensamiento es Maimónides, quien desarrolla criterios sistemáticos sobre la identidad del Mesías desde la Torah. O sea, él desarrolló una doctrina sistemática sobre la identidad del Mesías en la Torah. Y de ahí basamos todas las escuelas rabínicas en el concepto de que Yeshua no es Adonai y que Yeshua posiblemente pudo ser alguien muy especial, pero jamás sea Adonai. O puede ser que se crea que Yeshua vino, pero que tampoco es Adonai. Vamos a hablar de todo eso. Desde esta perspectiva, algunos han usado estos criterios para negar a Yeshua como el Mesías prometido. Pero la revelación bíblica presenta otra realidad, que es el cumplimiento profético del Mesías en las Escrituras. Vaya conmigo al primer punto, tome nota, y vea la expectativa del Mesías según la Torah. Aquí quiero que usted se base mucho para que usted vea cuál era la expectativa de la Torah con la venida de Yeshua. Porque en toda la Torah apunta a la venida de Jesús. Y toda la Torah hace como base la enseñanza bíblica sobre Yeshua Adonai Echad. Entonces la esperanza mesiánica en Israel está basada en la Torah y los profetas. ¿O no? Ok. El Mesías debía traer redención, restaurar el orden de Adonai y cumplir justicia divina sobre la tierra. Esa era la base de la Torah y de los profetas. Que el Mesías trajera redención, restaurara el orden bíblico con Adonai y cumpliera la justicia divina sobre la tierra. Maimónides nace en el 1135 en Córdoba, España. Dentro de su obra legal, en la Mishneh de la Torah, especialmente la Hilot Melahim, que son las leyes de los reyes, sistematiza los criterios del Mesías desde una visión alágica racional. O sea, ya
han estudiado conmigo y ya saben el concepto alágico. Y eso lo vimos en los mandamientos rabínicos, en los mismos rabínicos, ¿verdad? Entonces Maimónides nace con la obra legal de la Misné, de la Torá, y allí en los Gilot Melahim, en las leyes de los reyes, sistematiza los criterios de cómo debería de ser el Mashiach y hace una visión alágica racional. Y de ahí parte lo que hoy en día tenemos, el concepto de que Yeshua no vino jamás y que no es el Mesías de Israel y, aparte de eso, que no es Adonai. Muy bien, desglosemos el tema. Veamos entonces, el concepto de la Torá era claro, pero el concepto humano versus la revelación divina fue el choque que hubo. Porque hasta lo que es la obra de la Misná de Maimónides, todavía no se tenían conceptos de que Yeshua no fuera Adonai o que él tenía de cumplir ciertos aspectos sistemáticos racionales. Miren lo que voy a explicar para que me lo puedan capturar bien y lo podamos explicar bien. Después del exilio, Babilonia, ya lo hablamos, el origen de la corrupción, se corrompió muchísimo la enseñanza de la Torá. Las culturas paganas alteraron varias cosas de la ley de Moshe. Y todo eso ya lo hemos estudiado en la base doctrinal. Entró mucho paganismo, viene todo lo que es la Kabbalah, viene todo lo que es el Talmud, viene todo lo que es el Zohar, y cambia el concepto de la enseñanza con la cual el Padre le había entregado a Moshe en la Torah de Moshe y a los profetas en la Tanakh. Muy bien. Entonces Maimónides establece que si alguien afirma ser el Mesías y no cumple con los criterios que él sistematiza como una doctrina, pues no puede ser el Mesías. Pero estos criterios que él sistematiza como una doctrina, pues no están escritos en la Torá de Moshe. Y entonces ahí es donde empezamos a ver cómo fue que se planteó la doctrina de Maimónides para negar la esencia de Yeshua, la doctrina de Yeshua, la venida de Yeshua, la muerte de Yeshua, la resurrección de Yeshua y su divinidad. Nada más y nada menos. Entonces estos criterios que él asciende sistemáticamente como doctrina en la Misná. Entonces, lo primero era que debía de ser descendiente de David. Jesús, descendiente de David. Y sí está escrito que la profecía decía que debía de ser descendiente de David. Debía de tener una observancia y enseñanza en la Torah. Sí, la profecía dice que Jesús debía de observar la enseñanza de la Torah. Debía de restaurar a Israel a la obediencia. Sí, venía a organizar la obediencia en Adonai. Por eso Yeshua siempre dijo, yo vengo a los deseos de mi Padre. Luego, la otra característica que Maimónides coloca es que Yeshua debía de reconstruir el templo. Pero esa no era una característica de Torah. La orden era cuidar el templo, no reconstruir el templo. La otra era reunir a los exiliados de las 4 esquinas de la tierra. Yeshua formó 12 discípulos, de los cuales se multiplicó para ir a reunir a los exiliados de las 4 esquinas de la tierra. Pero él no los tenía que reunir en un momento. No era una profecía bíblica escrita de que debía de reunirlo el Mashiach, sino hizo todo el trabajo de enseñanza para enviar a llevar el evangelio a todo lo que eran los exiliados de las 12 tribus de Israel. Y tampoco estaba escrito dentro de la Torá que tenía que traer paz mundial. No estaba escrito dentro de los decretos de las funciones de nuestro Mashiach en su primera venida.
Porque recuerden que él vino como cordero en su primera venida y su función era la redención. Su segunda venida, su función es la remisión. Y estas dos palabras ya las he enseñado en muchísimas ocasiones y les he dado muchísimo contexto espiritual. Muy bien. Desde este marco, la tradición rabínica clásica considera que Yeshua no cumple esos requisitos según la interpretación doctrinal sistemática de Maimónides. Pero según la Torá es completamente diferente. Recapitulemos aquí para que podamos ahondar y podamos llegar a varios aspectos, porque voy a ir poquito a poco hasta llegar hasta el final y necesito que lo capturemos a la luz de la escritura. Primero, vimos la expectativa del Mesías según la Torá. La Torá es clarísima en entender las 330 profecías de la venida de Yeshua y su acercamiento en redención. Vemos entonces el segundo criterio humano, que es versus la revelación divina, el criterio sistemático de Maimónides con la Mishnah, que es la obra maestra para entender la venida del Mesías de Israel. Pero esa es el Mesías que ellos están esperando. Pero para nosotros, Él ya vino y regresará, y nunca más regresará como cordero. O sea, nunca más vendrá a redención, sino a remisión. Muy bien. Vemos entonces la tercera postura de Maimónides. Y vamos a ver el punto claro donde hay un quiebre aquí. Él es llamado el Rambam, ¿verdad? En toda la cátedra de la cultura judía actual, Maimónides es el máximo de las escuelas rabínicas. Entonces, Maimónides versus, él le hace un compendio a la cristiandad, ¿verdad? Y niega que Yeshua sea Adonai. Ese es el análisis racional. Así se comprende dentro de la enseñanza sistemática de Torah. Él le hace el análisis humano, ¿verdad? Y dice, definitivamente, el cristianismo está creando dos dioses. Porque para Maimónides solo existe Yahweh, ¿verdad? Y Yahweh insoluble y que no puede existir digamos, dos personas. Pero tampoco lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista de dos personas y eso ya está claro dentro de nuestras enseñanzas. Entonces, Maimónides nos entra en una cátedra en donde él asegura que Yeshua no puede ser Adonai. Muy bien. Vamos a desglosar esto. Yeshua como no Mesías para Maimónides. Esta es la perspectiva de que Yeshua no es reconocido como el Mesías de Israel. Ojo, esta es la posición rabínica de hoy en día de la cátedra de Maimónides. El impacto histórico de Maimónides reconoce que su influencia histórica es significativa, aunque la interpreta como la parte de los procesos de confusión religiosa desde el marco medieval, desde que nació la Reforma Protestante. Entonces Maimónides comienza todo ese proceso y él asegura que es una confusión religiosa y en la Mishnah de los Reyes lo asegura de esa manera. Muy bien. Vemos entonces que el cristianismo, como sistema no aceptado dentro de la cátedra de Judá, o sea, de la cátedra del judaísmo rabínico, entonces considera que el cristianismo no es una continuidad de la Torá. ¿Quién? Maimónides, desde su visión monoteísta estricta. Por eso nosotros tenemos que Maimónides da una cátedra y dice, considero que el cristianismo no es continuidad de Torá. Pero por el otro lado tenemos a Martín Lutero, que tampoco quiere que se le relacione con nada que tenga que ver con el cristianismo mesiánico, digámoslo, o con Judá. Entonces, de ahí las dos cátedras,
se dividen y una comienza a enseñar acerca de que Yeshua no es Adonai Ejad y la otra cátedra asegura que Yeshua es Adonai Ejad y vienen todos los racimos que salen de la cátedra de Lutero. Todo esto es lo que ha generado que hoy en día la identidad de Yeshua es tan polémica para las cátedras del día de hoy. Volvamos a recapitular, porque así es como podemos entender el tema. Vemos entonces que hay una perspectiva del Mesías según la Torá, ¿verdad? Muy bien. Vemos que hay un criterio humano, nace lo que es la Misná de Maimónides, versus una revelación divina. Vemos que hay una postura de Maimónides con respecto a Yeshua Adonai Ejad y una postura en contra de decir que el cristianismo está ligado a la Torá. Muy bien. Veamos el matiz histórico, lo importante aquí. Vemos entonces que bajo la luz de la escritura y bajo la luz de la palabra de Adonai, Maimónides crea una cátedra que es la cátedra con la que hoy en día se maneja el judaísmo actual. Porque no es una postura emocional. O sea, no es que esté en contra de eso, es que es una postura legal, teológica, medieval. No es un análisis cristológico, es un análisis rabínico alágico. Hasta que nosotros entendamos este lenguaje, vamos a poder entender todo el compendio que hay aquí. ¿Por qué? Porque este es un análisis cristológico. No se está analizando la escritura, no se está viendo los puntos de vista de la escritura, sino es un análisis rabínico. No se tiene en cuenta la profecía, la Torá, las 330 promesas, no, sino es rabínico y es alágico, por leyes sistemáticas. Me hice entender, ¿verdad? Ahí todo cambia. Muy bien. Por eso es que cuando a un judío le confrontan y le dicen, ¿has leído Isaías 53? Se pierden. Y cuando le empiezan a preguntar, ¿y quién es el siervo sufriente? ¿Y quién fue llevado al matadero? ¿Y quién es ese? Ellos no pueden capturar la pregunta como es. Hasta que la persona que los está entrevistando les dice, no es Yeshua HaMashiach, no es el Mesías prometido. Créanme que Isaías 53 es la base para entender a Adonai Ejad. Pero, como no se tomaron las doctrinas de Torá para hacer leyes sistemáticas, sino se hicieron leyes sistemáticas alágicas para formar la doctrina de la Misná, por supuesto, cuando ellos los confrontan con la palabra de Adonai, quedan perdidos. A muchos en ese momento se les revela el nombre de Yeshua. Muy bien. Vamos a la quinta y vemos la respuesta desde una perspectiva hebrea, la revelación del Mashiach. Aquí esto es fundamental. ¿Cuál es la respuesta correcta a la revelación de nuestro Mashiach de Israel? Babilonia, que fue el origen de la corrupción. ¿Se acuerdan? Lo enseñamos. Cómo las culturas paganas empezaron a alterar cosas de la Torá de Moshe, como la Cábala, como el Zohar, como todo esto que se empezó a filtrar a través de los años y se volvió prácticamente como si fuera una doctrina judaica, pero no toraica. Entonces todo esto fue la base fundamental para los cambios que hoy vemos y el por qué Judá se enraizó, digamos, sistemáticamente en la enseñanza que no tenía nada que ver con la enseñanza de Torah. Vemos el límite del criterio humano aquí. Vamos a Isaías 55, del 8 al 9. Que nos recuerda que los pensamientos de Adonai no son más los pensamientos del hombre. Dice, los pensamientos de Adonai son más altos que los del hombre
Isaías 58, me encanta. ¿Por qué? Porque el límite del criterio del hombre cuando empezó con sus leyes sistemáticas alágicas, el límite que le dio fue limitar la Torah a su pensamiento. Por eso es tan importante, amados, y tanto lo voy a aclarar en estas enseñanzas, que nosotros no podemos hacer doctrina de algo que no es doctrina. No le podemos decir a la gente, no, que es que resucitó el domingo. Por favor. Todas esas enseñanzas le cambian. Son sistemas alágicos, sin darnos cuenta, peleando contra Judá y nos volvemos más alágicos nosotros. El peligro de reducir al Mashiach a criterios exclusivamente humanos fue lo que pasó en los tiempos de Maimónides y en los tiempos donde Mashiach no ha sido visto como Adonai Echad, porque fue el criterio humano tratando de interpretar el mensaje de la Torah. Ese es el problema de hoy en día. Ese es el gran lío que tenemos, que la gente quiere interpretar con criterios humanos la enseñanza de la palabra, o querer describir, o querer colocar un criterio humano y hacerlo exclusivo, como si fuera una verdad. Y la gente dice, oh sí, pero lo está enseñando con la Biblia. Espérate, te voy a mostrar varias cosas para que veas que no es así. Un texto sin contexto es un pretexto. Muy bien. Entonces Yeshua cumple la profecía bíblica, 330 profecías las cumple en el Brit Hadach. O sea, cuando nace, se cumple profecía, cuando él camina, cuando él enseña, cuando abre las escrituras en Isaías 61, Lucas, cuando sana al enfermo, cuando levanta a Lázaro, está cumpliendo profecía. Todo eso era cumpliendo profecía. Luego muere, porque era profecía, y resucita, y es profecía cumplida. Y nos da la promesa del Ruach HaKodesh, profecía de la fiesta de Shavuot, y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis, que es cuando nosotros vamos a ver el cumplimiento de su función, regresando como nuestro coengador. Muy bien. Entonces nosotros vemos profecías en su nacimiento, nacimiento de Belén en Miqueas 5:2, el ministerio de los milagros y sanidad, la enseñanza de justicia, la muerte sacrificial, la resurrección. Eso ya lo hemos visto. ¿Lo cumple o no lo cumple? Pero pastora, ¿por qué los de Judá no lo pueden ver? Porque nunca han leído la escritura del Brit Hadach. Por favor, si no creen que Yeshua sea Adonai, pues o menos van a leer el Brit Hadach. Pero toda la profecía que se cumplió en el Brit Hadach está escrita en la Torah y en la Tanakh. ¿Se dan cuenta? Pero como fueron filosofías sistemáticas teológicas que se metieron en la mente del ser humano para explicar al Mashiach, cuando la Biblia misma la explica de su manera, fue lo que cambió el resto de la humanidad. Por eso es tan importante cuando nosotros escuchamos a filólogos. Usted escucha filólogos hablando cosas increíbles de la Torah, pero son filólogos, no creen en Adonai, son ateos. Ellos solamente están enseñando un libro como fuente de enseñanza, pero nunca como enseñanza teológica creyente. Esto nos tiene que mover el piso porque nosotros somos muy rápidos para escuchar, muy rápidos para, ¡ay, qué bonito que habla! No, lo bonito que habla, el qué cree esa persona en respecto a la Torah, en respecto a la Biblia, en respecto a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, a Yeshua. Eso es tan importante. Eso es lo que tenemos que ver cuando escuchamos a una persona. Ahora bien, Lucas 24:47 declara que todo lo que estaba escrito, ¿dónde? Pues en la Torá y en los profetas, lo cumplió él. Todo. Cuando tú llegas a esta verdad, tú dices, si alguien me dice otra verdad, no hay otra verdad.
Este es el emet de la verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar verdaderamente. Entonces, la fe en medio de la negación. A ver, explica eso, pastora Pili. Muy bien. La negación no cambia la verdad, amados. O sea, ¿Judá puede negar que Yeshua es Adonai? Sí. ¿Pero eso cambia la verdad? No. ¿Judá puede negar que Yeshua murió? Sí. ¿Pero eso cambia la verdad? No. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? La revelación supera el razonamiento humano. La revelación supera el razonamiento humano. La fe es la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, confirma la identidad del Mashiach. Hechos 2:36. Adonai Echad. Entonces, el mismo Espíritu nos va llevando a la revelación del Mashiach. Esta clase, si usted se la dicta a un hermano evangélico denominacional, dirá, pues pastora, yo solo sé. Porque el cristiano evangélico llega ya con el concepto de que Yeshua es Adonai Echad. Punto. Posiblemente tiene ahora la otra parte que es la Trinidad, pero llega con el concepto que Yeshua es Adonai Echad. Pero cuando el cristiano evangélico denominacional llega a la Torah, al retorno de la Torah, se encuentra con la dualidad y con los que no creen que Yeshua sea Adonai. Entonces cae en la trampa de la negación. Dice, ok, entonces Yeshua no es Adonai, entonces ¿quién es? No, pues el hijo de José y Miriam. El espermatozoide lo puso José y es su nombre. ¿Qué? ¿Cómo que ese hombre me salvó? Siendo que la Biblia dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo que él, siendo nacido de simiente pecadora, me va a salvar a mí? Y entonces empieza a negar la gloria de Yeshua sobre su vida. Y se encuentra con otro concepto espiritual diferente. Y cambia y se va y se judaiza y niega a Yeshua. ¡Wow! La negación no cambia la verdad, se lo aseguro. Vamos a recapitular, ¿verdad? Recapitulemos, porque esto se va poniendo mejor. La primera es la expectativa del Mesías según la Torah. La primera expectativa es del Mesías según la Torah. La segunda, el criterio humano versus lo que la Biblia dice, la revelación divina. La tercera es la postura de Maimónides de las escuelas rabínicas con respecto a Yeshua. Ahí nace la Mishnah, que ya lo hemos hablado en otros conceptos. Luego viene el matiz histórico importante. ¿Por qué Yeshua no es Adonai? Miremos la respuesta que acabamos de tener desde una perspectiva hebrea. La revelación del Mashiach. ¿Verdad? Ahora, apliquémoslo para la congregación. Apliquemos este concepto. Por supuesto, Yeshua nos dio una respuesta correcta cuando Nicodemo llega y le dice, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Y le dice Yeshua, tú siendo un rabino, un maestro de Torah, ¿no conoces la respuesta a Nicodemo? Por supuesto, se necesita nacer de nuevo para entender el concepto y entender verdaderamente Torah. Primero hay que reconocer a Yeshua como el Mashiach y el Rey. ¿Sí o no? Esa es la primera. Yeshua le está enfrentando a Nicodemo su verdad. Segundo, el discernir entre el conocimiento académico y la revelación espiritual es la base para nosotros. Porque la gente llega a Torah y se deslumbra con los maestros de Torah. Oh, no, es que como lo enseña fulano de tal, pero espérate, te digo, hay que discernir entre el conocimiento académico y la revelación espiritual. Si ese maestro no cree que Yeshua sea Adonai, entonces discierna, porque algo no está bien ahí. Le puede enseñar cosas hermosas,
pero nunca puede llevarlo a usted a entender que Yeshua no sea Adonai Ejad. ¿Ok? Ahora, es importante entender que vivir en obediencia y fe, y no solo entender Torah, sino que nosotros no estamos llamados a guardar Torah en el espíritu de Mashiach. O sea, no solamente es que tú vengas y digas, uy, yo me bebí toda la salida de la semana, pero no guardas el espíritu del Mashiach dentro de ti. Eso es grave, y eso está pasando muchísimo en Torah. Ya la gente dice, yo no necesito congregarme, no necesito diezmar, no necesito hacer esto, no necesito... Quiere decir eso, que hay una grave confrontación espiritual entre tu vivencia espiritual y el guardar el espíritu del Mashiach. Se nos vuelve académico y se nos olvida el espíritu de la Torah. Entonces, vemos nosotros que el pensamiento humano puede analizar, ¿cierto? Puede clasificar, puede negar, pero la revelación divina confirma lo que Adonai ha establecido. Punto, se acabó. ¿Sí o no? Es claro, hijo. El pensamiento humano tiende a negar, tiende a analizar, desde el huerto del Edén, tiende a analizar, clasificar y negar. No, Yeshua no es Adonai por esto y eso, y de todos los argumentos que tú quieras. Pero la revelación divina siempre va a confirmar lo que Adonai ha establecido. No se vaya mucho más allá de lo que le estoy diciendo, porque esto tiene mucha base doctrinal. Bien. Simplemente porque Yeshua no es una idea teológica. Simplemente porque Yeshua no es una academia. Es el cumplimiento vivo de la promesa de Adonai. Entonces, cuando tú empiezas a respirar al Mashiach en tu vida empieza a cambiar totalmente. Y verlo apologéticamente te va a llevar a otro sistema diferente. Vamos al séptimo para ir terminando y vamos a ir a hablar del mesianismo que cree en Yeshua Adonai Ejad. Todo el que llega a Torah cree que todos estamos creyendo en lo mismo. Y estamos tan equivocados ahí, tan equivocados. Porque unos dicen, ¿hijo de quién? Entonces la gente dice, bueno, yo sí creo que él prestó el espermatozoide. Y es el hijo de Miriam, pero también es el Mashiach. Otros dicen, bueno, no, sí, es Jesús, pero no es divino. Todo es un análisis de creencias y de especulaciones teológicas, sin entender el concepto de la profecía bíblica de quién es Yeshua, su identidad, caemos en la trampa. Por eso a veces, cuando la gente llega a Torah, mi pregunta número 1 es, ¿en qué crees? ¿Crees que Yeshua sea Adonai? Entonces, la mayoría llega diciéndome sí. Si viene del evangelismo denominacional. Pero cuando llega el evangelismo denominacional, el primer concepto que se va a encontrar en Torah es no hay Trinidad, hay Ejad. Y empezar a explicar ese concepto. Ok. El segundo concepto en que va a llegar es en Torah es las enseñanzas que dicen que Yeshua no es Adonai y no es divino. Y empieza ese concepto a caminar en la vida de una persona, amados. Y ahí es donde tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Tenemos que ser claros en la apologética de nuestro Mashiach. Porque la idea de que en el mesianismo hoy en día, especialmente en el judaísmo mesiánico, estamos ya ahora cambiando el concepto, ¿cierto? Ya me entendieron. Primero, los que no creen que Yeshua sea Adonai. Esa es la escuela de Maimónides, que esa es la escuela rabínica, y la que más o menos toda Judá está ahí, ¿cierto? Pero de ahí hay unos que ya han entendido que Yeshua sí es el Mesías, pero no creen que sea Adonai.
Eso es mesianismo, judaísmo mesiánico. Y ahí hay que entrar en contienda porque la gente se quiere ir a una congregación judío-mesiánica porque lleva el concepto de Judá. Pero recuerden que lleva el concepto de Judá, pero también lleva el concepto de que Yeshua no es Adonai. Yeshua, entonces, para el judaísmo mesiánico, no es Adonai, no es uniforme. En realidad hay dos corrientes principales ahí. Y esa nace en una gran confusión doctrinal. Voy a explicarte con claridad la base bíblica de este concepto, porque necesitamos analizarla. Mira, a ver, voy a recapitular para que volvamos. Tenemos la vertiente del judaísmo actual que no cree que Yeshua sea Adonai. Esa es la cátedra o la doctrina de Maimónides con la Misná. ¿Clarito? Clarito. No cree que Yeshua sea Adonai y no cree que Yeshua haya venido. El Mesías de Israel todavía para ellos está por venir. ¿Cierto? Muy bien. Por eso dice que llorarán al que traspasaron, porque lo verán y se recordarán y dirán, era el Mashiach. Algunos de ellos ya han entendido el concepto y han recibido de que Yeshua sí vino. Pero no creen, ese es el judaísmo mesiánico. Sigue el concepto de Judá, pero son mesiánicos. Este concepto mesiánico no cree que Yeshua sea Adonai. Cree que Yeshua es, que el espermatozoide de José fue el que entró en el óvulo de Miriam y es mortal, es un hombre normal. Ay, amigos. Entonces, en el judaísmo mesiánico unitario, Yahweh es uno en absoluto. En el judaísmo mesiánico unitario, Yahweh es uno absoluto. Ah, pero eso es bueno. Espérate. Este grupo sostiene que Yahweh Adonai es uno y único, basado en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. O sea, que clarito, no existe Yeshua Adonai Ejad, sino Yahweh Adonai Ejad. ¿Está claro, cierto? Muy bien. Entonces el judaísmo mesiánico único. Pero no es Yahweh, sino alguien subordinado. ¿Quién? Yeshua. Yeshua para el judaísmo mesiánico no es Yahweh, pero es alguien subordinado. Y está basado en el libro de Juan, capítulo 14, verso 28, cuando dice, el Padre mayor es que yo. Ahí tomaron ese texto e hicieron doctrina del texto. Y en 1 Corintios 15, 27, el Hijo se sujeta al Padre. Ustedes recuerden que una vez que Yeshua se tabernaculiza, está haciendo una función. Es el mismo Yahweh, pero está haciendo una función en la tierra. Entonces, estas dos citas bíblicas son usadas muchísimo. Y la de el Padre está sentado y el Hijo está a la derecha, siéntate a la derecha del Padre. Bueno, veamos esto. ¿Por qué algunos entonces rechazan que Yeshua sea Adonai? ¿Dónde? En el judaísmo, ¿dónde? Mesiánico. Principales razones. La defensa del monoteísmo hebreo puro. Temen que decir que Yeshua es Dios rompa la unidad absoluta de Yahweh y parezca un politeísmo más que un Dios. Entonces lo sacan como que fuera una idolatría, ¿cierto? Que estamos desganadando a Yahweh. Pero para nosotros Yahweh y Yeshua Adonai son uno solo. Muy bien. También tenemos que son doctrinas que se han aplicado mal explicadas. Algunos rechazan entonces la divinidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque ven la Trinidad como filosofía griega, no como una revelación hebrea. Entonces entendemos, para la Torá no existe Trinidad. Y claro que no existe Trinidad. No son tres dioses. Eso sería politeísmo. Es un solo Dios verdadero. El Padre,
es un Dios verdadero. Abba, Yahweh. El Espíritu es la esencia, el Ruach de Yahweh, y el Hijo, Yeshua, que es la manifestación del Padre. Así es como se ve en Torah correctamente la manifestación de Yeshua, Adonai, Ejad. Muy bien. Entonces, ahora, el llamado de nosotros es cómo regresar a la Torah en Yeshua, Adonai. Porque aquí es donde está el misterio de nuestras vidas espirituales. ¿Cómo regresar? El judaísmo mesiánico unicitario, este grupo cree, es el más cercano a nosotros, pero no lo es en sí. Porque Yahweh es uno, pero se revela en pluralidad, ¿verdad? Yeshua sí es Adonai en manifestación, pero se revela en pluralidad. Nosotros tenemos el texto de Juan 1:1. El verbo era Elohim. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Como dice Colosenses 2:9. El que habita, en él habita toda la plenitud de la deidad. Aquí, Yeshua es otro Dios, sino la manifestación visible de Yahweh. Vuélvalo a leer. Juan 1:1. El verbo era Elohim. Yo y el Padre somos uno. En él habita toda la plenitud de deidad. Por eso entendemos que Yeshua es la deidad, es la manifestación visible de Yahweh. Ahora bien, enfoquemos el equilibrio en la revelación mesiánica. Muchos maestros mesiánicos concluyen: Yeshua no es otro Elohim separado, pero tampoco es solo un hombre. Entonces, ¿qué es? Porque definitivamente necesitamos que nos capturen lo que estamos hablando. Si para el judaísmo mesiánico Yeshua no es Elohim, otro Elohim separado, pero tampoco es solo un hombre, entonces, ¿qué es Yeshua para el judaísmo mesiánico? Entonces, Yeshua necesita ser entendido en la identidad de hoy en día. Por eso es tan importante entender Torah. ¿Usted a qué retorna? Lo he dicho durante toda la enseñanza y creo que ya llevo 33 módulos enseñando esto. ¿Usted a qué retorna? ¿Usted retorna a Judá o usted retorna a la Torah de Moshe en Yeshua? ¿A qué retorna usted? Yeshua HaMashiach es la palabra, la memra de Yahweh, hecha carne, la manifestación. La imagen visible del Elohim invisible, como dice Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es nuestro Yeshua. Esa es la verdadera apologética de la defensa de nuestro Mashiach. Vamos a cerrar este módulo de esta manera. Este módulo tiene como propósito llevar al estudiante a un discernimiento profundo entre la palabra viva revelada, Yeshua HaMashiach, y los sistemas de interpretación de tradición y los pensamientos humanos que se desarrollaron a lo largo de la historia de Israel después del exilio. Por eso es que me tomé todo este tiempo. La reencarnación, el concepto del Zohar, el concepto de la Cábala, las traducciones, todo te lo traje a la luz de la escritura y se los mostré. Y les dije, esto es importantísimo. Yo no estoy atacando a Judá, por favor. Amo el pueblo, amo la casa de Judá y la respeto profundamente. Lo que estoy diciéndoles es todo lo que se incorporó, todo lo que se añadió, es lo que nosotros tenemos que decir. Esto no, esto no, esto no y esto no. ¿Qué se quedó? Lo que es la Torah en Yeshua HaMashiach. La meta, entonces, no es rechazar el conocimiento. No es que tú no puedas leer un libro de un rabino. Por favor, de eso no se trata. Yo no quiero atacar esos conceptos de esa manera. Sino
ordenarlo bajo la supremacía del logos de la palabra eterna que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Por eso defiendo poderosamente Juan 1:1. En el principio era el logos. Por eso es que nosotros hicimos clases con respecto a las diferentes enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, la divinidad de Jesús atacada a través de los testigos de Jehová, a través de ese versículo de Juan 1:1. Apologéticamente nosotros tenemos que estar preparados para no para contender, sino para ser preparados para la defensa del verdadero evangelio del reino. Babilonia tiene que salir de nosotros. Las prácticas, los cultos, las ideas sistemáticas, los conceptos doctrinales humanos tienen que salir de nosotros completamente. El llamado es salir, separar, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo a través de la luz de la Escritura. Tenemos que volver al concepto de Torah desde una perspectiva hebrea y siempre entendiendo que Jesús es el camino a la Torah. Vaya siempre con Yeshua en el camino a la Torah. Yeshua tiene que ser la conclusión, la enseñanza, la base fundamental de nosotros. Oremos. ¿Les parece bien? Les invito a que hagamos una oración con poder y con gloria, pidiéndole al Padre que nos ayude, porque los tiempos que vienen no van a ser nada fácil entendiendo esos temas. Pero si los tenemos claros, nadie nos va a meter gato por liebre. Adonai Elohim, Adonai de Abraham, de Isaac y de Jacob, me acerco a ti con humildad y reverencia, reconociendo que tú eres el único Adonai verdadero y que tu verdad no depende de la opinión de hombres, sino de tu revelación eterna. Padre, en medio de la historia de tu pueblo han surgido interpretaciones, criterios humanos y sistemas de pensamiento que intentan definir lo que el Mesías debe ser según su entendimiento limitado. Pero hoy, en el nombre de Yeshua, declaro que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más profundos que nuestros razonamientos. Adonai, intercedo por tu pueblo Israel y por las naciones por el que el velo de la interpretación humana no impida reconocer la obra que tú mismo has establecido. Padre, abre los ojos espirituales para discernir la verdad revelada en las Escrituras. Que toda mente que ha sido influenciada por el juicio humano, la tradición o la limitación histórica, hoy sean iluminados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Declaramos las palabras de los profetas. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y creemos que tu siervo fiel llevó sobre sí sus cargas. Recordamos lo que tu Hijo enseñó, que todo lo escrito en la Torá, los profetas, los salmos se cumplen en él. Yahweh rompe todo velo de ceguera espiritual, toda resistencia basada en razonamientos humanos y toda estructura que impida reconocer el Mesías prometido. Espíritu Santo, revela a Yeshua como el cumplimiento vivo de la promesa, no por argumentos humanos, sino por cumplimiento, convicción divina en el corazón. Que no caminemos en la negación ni en la dureza de entendimiento, sino en la fe que abre el entendimiento y transforma la vida. Padre, trae restauración, trae unidad, trae revelación a tu pueblo. Que Israel y las naciones conozcan la verdad del Mashiach, no como discusión académica, sino como un encuentro vivo con la redención que tú has provisto. Y declaramos con fe, Yeshua es el cumplimiento de tu promesa, la luz en medio de la oscuridad, el camino de regreso al Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach oramos. Amén. Baruch Hashem. Bueno, amados,
Ha sido un placer haber estado con ustedes en el módulo 33. Gracias por haber estado conmigo. Agradezco por todo el trabajo ministerial. Les pido que adquieran el material del módulo que tenemos, porque la verdad les va a servir mucho para poder empezar a enseñar estos temas tan apasionantes, pero no solo son apasionantes, apologéticos. Defendamos a nuestro Mashiach de Israel con criterio bíblico, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la Torá, la revelación verdadera. Recuerden siempre que la Torá es el camino a Yeshua. Shalom, shalom.